Bienvenidos a una entrevista veraz con el doctor Julio César Cueva, penalista, quien es licenciado en Ciencias Políticas, abogado de la República, doctorado en Derecho Constitucional, especialista en Derecho Procesal, magíster en Derecho Procesal, magíster en Litigación Oral, magíster en Derecho Penal y magíster en Criminalística y Ciencias Forenses. Con ese antecedente, le vamos a averiguar a él a lo largo de los próximos 60 minutos qué hacemos con lo que ya nos hemos olvidado. Las preguntas en la consulta, básicamente en materia penal. Hace un mes votamos más o menos por eso. Y ya, asunto guardado. El presidente mandó el texto a la Asamblea, tiene 60 días para pronunciarse, y nosotros, retraídos, distraídos, abstraídos, ¿qué? Recordemos al proponente e impulsor de este tema en la Asamblea, Vicente Tayano, del PSC, y de paso al único partido que sistemáticamente impulsa algo en lo que cree, el incremento de penas. Y una reforma penal que busca darle elementos, porque ese es el gran objetivo de esta reforma, darle elementos a los operadores de justicia para sancionar con dureza, con contundencia a la delincuencia. Y eso implica aumentar penas, eso implica corregir tipos penales necesariamente. Y eso es lo que esta propuesta de reforma penal contiene. Y sí, este ha sido un debate complicado, señor presidente y señores asambleístas, y lo dije. Este probablemente es el debate más importante de este periodo legislativo por la crisis de inseguridad que enfrenta el país. Y esta bancada, claramente, no hoy, no en esta reforma, no por ningún advenedizo, esta bancada orgánicamente hace más de 30 años ha sido la promotora de las reformas penales para incrementar penas, para eliminar beneficios, como por ejemplo que se puedan acoger a medidas sustitutivas o alternativas a la prisión preventiva quienes roban, secuestran y matan. Bien, doctor Julio César Cueva, bienvenido. Gracias por la invitación. El debate de aquello si disminuye o no el delito, que ya sabemos que el incremento de penas no disuaden al delincuente, se agotó, porque ahora hay un mandato que cumplir. El sí fue claro en esos temas en la consulta, los textos están enviados a la Asamblea. ¿Cómo rescatar lo mejor posible de esto en lo que usted no cree, pero que inevitablemente habrá que tener que pulir? Yo creo que una de las cosas que tiene que hacer esta comisión ocasional es reconocer que probablemente muchos de sus miembros no sean expertos en dosimetría, no sean expertos en derecho penal o incluso en derecho procesal, y convocar a universidades de buen ranking tanto en el Ecuador como en el extranjero para formar una comisión de técnicos que elabore un análisis o haga un análisis de las propuestas del presidente para conciliar los cambios que obligatoriamente hay que hacer con otros que están en el código para no generar violación del principio de igualdad y proporcionalidad, que en algunos casos son, por decirlo menos, evidentes. Porque si usted quiere hacer una reforma técnica, ¿verdad?, va a necesitar de gente que conozca, y los legisladores normalmente estas cosas no conocen. Buen comienzo y buena sugerencia y buena advertencia, porque aplicar lo que se mandó en la consulta en algún momento, si no se lo hace técnicamente, puede violar principios de igualdad y proporcionalidad. ¿A qué se refiere? Lo exploraremos enseguida. Hago periodismo político desde 1975 y de opinión desde 1978. En ese género cabe ser pluralista, pero no imparcial. Mi experiencia en la búsqueda de democracia exige dejar fuera a quienes la dinamitan y criticar a quienes la construyen para que el modelo sea veraz. Respondo aquí por lo que opino. Mis invitados por lo que expresan. Nada de eso compromete o representa a este medio. Una entrevista veraz es la mejor forma de conocer la verdad. A eso los invito. Ahora. Este espacio veraz se emite gracias a Case de Autec Agrícola, Serviseguros, Pharmacies, Eni Lubricantes, CNT, Ambacar, Top Shows,
Bankers Club. Como les dije, aquí vamos a tratar en los próximos 60 minutos algo que hemos olvidado, pero que es fundamental porque supuestamente va a incidir en el problema más grave, que es inseguridad. Sí, este fin de semana estamos concentrados en analizar el mensaje del presidente, en ver cómo pasamos del feriado, en ver cómo superamos los obstáculos de la violencia y tienen que ver, o deberían tener que ver, en gran medida con las reformas que ahora se deben pulir en la Asamblea sobre incremento de penas, cambio de tipos penales, cumplir penas completas y no parte afuera como se estableció, etcétera. Entonces, primero pongan la atención, segundo participen, aporten, involúcrense. Nos pueden seguir por Facebook y YouTube, TV a su manera. Estamos también en Extreme TV Cable, gracias a Vito TV, o Canal 15 o 709 si lo que prefieren es alta definición. En DirecTV, el canal es 194, Manavisión, Canal 9, señal abierta solo en Manaví. En Estados Unidos salimos en simultáneo por Macro Digital y en una serie de cableras y canales análogos y digitales que tiene Macro Digital en el Ecuador. Si los enumero se me agota el tiempo para el programa. ¿Ok? Radios, las dos de mayor cobertura a nivel nacional. Caravana 750 AM y Blue 88.9 FM. Solo que en horario un poco diferido, no siempre es 22 horas por la programación de fútbol. En Imbabura, Alborada 90.3 FM nos reproduce y el reprise es solo en Extrema FM 92.5 al día siguiente en Tungurahua y Cotopaxi. Desarrollamos la advertencia que usted hizo. ¿En cuáles aspectos se pueden violar los principios de igualdad y proporcionalidad si esta reforma no se estructura bien? Por ejemplo, el presidente propone que asesinato pase de 22 a 26 a 26 o 30. Si eso se acepta por parte del legislativo, vamos a tener un problema de violación de igualdad en el femicidio, que seguirá teniendo 22 a 26. ¿Qué significa esto? Que si yo asesino a un hombre, me van a dar de 26 a 30 años, pero si mato a una mujer por su condición de serlo, serán solo de 22 a 26. Entonces yo pregunto, ¿la vida de una mujer vale menos? Okay. Va a violar usted y va a generar otro problema. Esa norma, aprobada a pesar de que el pueblo ordenó que haya un aumento de penas, va a terminar en la Corte Constitucional con una demanda de inconstitucionalidad por violación del principio de igualdad ante la ley. ¿Cómo equipararía ese problema? ¿Subiendo el femicidio también a de 26 a 30? A ver, la Asamblea está obligada a subir las penas, pero no necesariamente en cuanto a lo que pide el presidente. Va a tener que, ahí viene la dosificación, va a tener que modular. Lo podrá subir tal vez de 26 a 28, pero necesariamente va a tener que subir el femicidio porque lo va a tener que equiparar. Pero no solo eso, por ejemplo, el robo con resultado de muerte, 22 a 26. Porque se privilegia, por así decirlo, la muerte frente al robo. Correcto. Va a tener que también incrementarlo en la misma medida. El secuestro con resultado de muerte, de 22 a 26, va a tener que subirlo en la misma medida que sube el asesinato. Ahí usted se da cuenta que habría una violación del principio de igualdad, porque matar a alguien mientras roba va a costar menos, por así decirlo, que asesinar a alguien por el simple hecho de asesinar. ¿Y el de proporcionalidad, cómo y en qué casos se vería afectado? Por ejemplo, están triplicando las penas para delincuencia organizada y hay un delito homónimo que es el de asociación ilícita. El de asociación ilícita tendría una pena prácticamente de 4 a 5 veces menos, de tal manera que hay una distancia muy grande en la pena entre asociación ilícita y delincuencia organizada. ¿Qué tendría que hacer la Asamblea? ¿Son delitos cercanos, cuando usted le llama homónimos, son Sí. idénticos? Básicamente, por ser breve, en la asociación ilícita nos asociamos para cometer delitos cuyas penas son inferiores a 5 años, y en la delincuencia organizada nos ponemos de acuerdo y nos asociamos para cometer delitos cuya pena privativa de libertad es más de 5 años. Es decir, ambos son asociaciones para delinquir, pero en delitos menos graves los unos y más graves los otros. Así es. Entonces, en la una, si se mantiene, va a tener usted una diferencia de 4, 5 o 6 veces más en proporción. De tal manera que lo que va a tener que hacer el legislador probablemente es no incrementar tanto la delincuencia organizada y va a tener necesariamente que incrementar en algo la asociación ilícita para guardar la proporcionalidad y no desequilibrar todo el código. Ok, vamos a examinar a lo largo del programa algunos otros ejemplos de estas diferencias o desfases entre lo que estaban vigentes como penas y propone el Ejecutivo que se incremente. Pero antes quiero retrotraerme a un aspecto. ¿A qué apunta esto? Teóricamente, a que durante más tiempo estén recluidos los que más daño
pueden ocasionar a la sociedad. Pero a juicio de algo que me dijo recientemente el doctor Julio César Cueva en la radio, en un programa del Día a la Noche, Radio Centro, eso no depende necesariamente de esto. Le averiguaba yo, ¿qué haría usted? Y decía él, si yo fuera gobierno, esto es lo que le pediría a los Estados Unidos. ¿Sabes lo que yo haría si fuera el gobierno? Levantaría el teléfono y le pediría al embajador de los Estados Unidos que por favor me consiga con el DOJ, que es el Department of Justice, una cita con el que maneja los correccionales en el sistema penitenciario norteamericano. Y me sentaría con ellos para que me presten los manuales y los protocolos de cómo ellos manejan las cárceles. Les haría la traducción respectiva y lo traería acá para ver qué corresponde implementar. Y utilizar ese modelo en donde, por ejemplo, los guardias no tienen identificación, ni siquiera pueden usar anillo de matrimonio, porque el ver un anillo de matrimonio significa que tiene esposa y probablemente hijos, y eso sirve para poderlos. Claro. No podemos tener jueces sin rostros, pero sí podemos tener guías penitenciarios sin rostros. Esos guías deberían llegar en bus, que ese bus debería salir de un cuartel policial o militar para evitar que y deberían ser buses blindados o con escolta, para evitar que los maten cuando cruzan a comer. Y los puedan agarrar en la perimetral como han matado a tantos saliendo de la penitenciaría. Entonces, es la forma en que usted los protege, uno, de que no los corrompan y dos, de que no los maten. ¿Me dijo eso usted en serio o me estaba hueveando? No, se lo dije muy en serio. ¿Lo ve viable? Sí, por supuesto, porque si usted tiene un modelo que funciona, lo ideal sería tratar de ver qué parte de ese modelo puede ser adaptado a la realidad ecuatoriana. Respóndase esa parte usted mismo. O sea, a corto plazo, con lo que hay, hasta que se hagan las nuevas, si es que se hacen, ¿cuánto de lo que usted propone se puede aplicar y qué requiere ese proceso? Requiere de voluntad, porque esto es cuestión de comprar un bus, hacer blindar un bus, eso no creo que perjudique mayormente el presupuesto del SNAI, crear un protocolo, un reglamento a partir del cual todos los guías penitenciarios se reportan por decir algo en el cuartel modelo, en el caso de Guayaquil, a tal hora embarcan al bus, ese bus va con escolta. No se olvide usted la época en que los presos venían, no habían audiencias virtuales y venían en bus escoltados por la policía de la cárcel a la corte que está aquí. No vayamos tan rápido. ¿Cómo selecciona los guías? ¿Cuál debe ser el perfil de los guías? Debe hacer un perfil así como se hace la selección, por ejemplo, para militares. Tiene que tener usted pruebas de confianza, que no solamente es para la selección, sino durante todo el periodo. Correcto. Puede ser no solamente programados, sino simplemente también aleatorios. ¿Cuánto le paga un guía? Yo creo que un guía no debe de ganar menos de $2 a $3,000. Mínimo. Por lo menos. Ok. Y tener otros beneficios como, por ejemplo, seguro de salud, seguro de vida, ¿verdad? Para que se incentive él a no corromperse, pero es que obviamente la delincuencia puede pagar mucho más que eso. ¿Cómo mantiene su anonimato? Hay una ley de protección de datos que pudiera servir, pero tal vez en caso de los guías debería estar especialmente protegida de tal manera que no se conozca, salvo solo 2 o 3 personas dentro del sistema, quiénes son, cuáles son sus lugares donde viven, etcétera, etcétera, ¿Vale o para poderlos sirve proteger? o aporta o ayuda que sean militares en servicio pasivo, policías en servicio pasivo, o quienes han tenido un entrenamiento privado para guardias de seguridad y por alguna razón, como ahí no ganan eso, ganan $800 a $1,500 máximo, les atraiga, entre otras cosas, la remuneración? Va a servir algo porque van a tener una idea de qué se trata, porque para esto también hay que tener vocación. Vocación. Entonces vamos a necesitar todos este tipo de reglamentos que permitan proteger a estas personas. Pero como en todo en la vida, si usted no tiene una vocación, pues no le va a servir absolutamente de nada. ¿El guía debe estar armado? Siempre y cuando usted tenga una infraestructura que le permita separar apropiadamente al guía. De lo contrario, usted lo que va a terminar haciendo es metiendo armas legales para que terminen en manos de la delincuencia. Si no está armado, porque usted dice siempre y cuando, ¿qué elemento disuasivo tiene un guía? Bueno, no necesariamente se utilizan armas letales. Usted puede utilizar gas, tolete, hay armas traumáticas, hay estas pistolas que descargan electricidad que sirve para contener a alguien, pero también establecen y se debe de crear los protocolos en qué momentos se tienen que usar. Y obviamente se necesita una infraestructura que permita en un momento dado contenerlos, porque por mucho que yo tenga estas armas, nunca voy a tener una proporción de 1 a 1 con los reos. Llegó usted al tema de fondo, entonces eso es impracticable en las cárceles actuales. Obviamente al momento no, pero en algún momento hay que comenzar. Creo que el presidente está haciendo bien al empezar a crear esta cárcel en Santa Elena, pero tiene que ser construida con un pensamiento de cárcel, porque si no lo que usted termina construyendo es un bloque de vivienda popular en donde las paredes son de mampostería y ahí es donde meten las balas, las drogas, el dinero y todo lo demás. ¿Qué significa construir una cárcel con pensamiento de cárcel?
Normalmente las cárceles se construyen con muros de concreto reforzado, de tal forma que en un momento dado usted no puede hacer un hueco para esconder nada. Si usted construye una cárcel como construye una casa, usted lo que le pone es simplemente un enlucido, al otro lado hay un bloque y usted ya ha visto lo que hacen, le ponen un pedazo de gypsum y al otro lado lo que tiene usted es una biblioteca llena de armas, drogas y todo lo que usted encuentra. Y voy más allá. Por lo visto, por la complejidad y el tiempo que esto demanda, en lo que le queda al gobierno de 9 meses, no lo podrá hacer. En el periodo siguiente, si se reelige, ¿lo debe hacer? Carlos, el problema que tenemos en el Ecuador es que normalmente pensamos en obras de gobierno. ¿Por qué no pensamos en obras de Estado? En donde yo la comencé, perfecto, no la pude terminar porque ya el tiempo no me da, pero si es una obra que beneficia a la sociedad, el gobierno que viene, el que sea, tiene que continuarla, no como hacemos aquí. Este gobierno lo hizo, es que no, ya este gobierno, yo soy el nuevo gobierno, lo destruye. Le doy un ejemplo en el caso que estamos hablando. No era una mala idea en Machala una escuela para formar guías penitenciarios. La creó Correa, vino el señor Moreno y dijo no, la creó Correa, no es bueno, la desaparecieron. ¿Usted cree que de verdad una idea de esas es mala? Es buena, la policía tiene escuela y ahora universidad. Y los militares lo propio, ¿qué tienen los del SNAI? La bendición de Dios para que no los maten porque ni capacitación tienen. Ok, fíjese qué importante la digresión para entender la complejidad del tema y la necesidad de volver enseguida a lo puntual, lo de las reformas. Mientras tanto, hay que hacer o pensar, sobre todo planificar otras cosas, para que esto sea integral, se complemente, no una serie de parches aislados que nunca terminan resolviendo nada. Es vital por eso, para retomar el tema, recordar, como Ecoavisa reseña en este reportaje, lo que toca ahora hacer al Congreso, decíamos en mi época, ahora le llaman Asamblea. La Asamblea debatirá este martes, en segundo debate, un paquete de 86 reformas al Código Orgánico Integral Penal. Entre los cambios consta un aumento de penas en delitos contra la vida y otros contra la eficiencia del Estado. Por ejemplo, la máxima pena por sicariato pasará de 26 a 30 años. En el caso de terrorismo, de 13 a 18 años, y la delincuencia organizada será penada hasta con 13 años. Actualmente son 10. Los legisladores decidirán si se eliminan los beneficios penitenciarios para asesinato, femicidio, sicariato, delitos contra la libertad, extorsión, tráfico de migrantes y tráfico de drogas a gran escala. Es decir, quienes sean sentenciados por estos delitos no podrán acogerse, por ejemplo, a la reducción de penas o a cumplir su condena fuera de las cárceles. Las reformas buscarán tipificar 2 nuevos delitos. El primero es el feminicidio, entendido como la acción u omisión de los servidores públicos que nieguen o retarden el auxilio para impedir un femicidio. La pena será de 1 a 3 años. El segundo delito que se incluirá en el COIP es el de la propagación de enfermedades infectocontagiosas. Se sanciona a las personas que, conociendo que se encuentran infectadas con alguna enfermedad que implique un riesgo a la vida, contagie a otra a través de donación de sangre, leche materna, mantenga relaciones sexuales. En la legislación actual se establecen 10 años para que los extranjeros juzgados y que cumplieron su condena en Ecuador no puedan volver al país. Con la reforma, esta prohibición será por 20 años. Les recuerdo, el pueblo aprobó conceptos, es decir, incremento de penas, no proporciones, montos. Y aquellos que ha propuesto el Ejecutivo son, como destacaba el doctor Julio César Cueva, en algunos casos muy significativos, hasta 4 o 5 veces más. Pero quiero detenerme por un instante en el terrorismo, que es el delito de moda, perdón. Para el terrorismo general pasa de 10 a 13 años hasta 19 a 22. Para el terrorismo, si cumplen algunas de 9 causales, de 13 a 16, a 22 a 26. Para el terrorismo, si provocan la muerte de personas, de 22 a 26, a 26 a 30. Y para financiamiento del terrorismo, era de 7 a 10 años, pasa a 22 a 26 en general. La forma en que tratan los temas del terrorismo en cuanto a esos montos de incremento, ¿qué señala, qué denota? Bueno, yo pienso que la idea es incrementar penas, o la idea era incrementar penas en aquellos delitos que más están aterrorizando a la sociedad. No se olvide usted que la consulta viene en un momento en donde el gobierno transforma a estos grupos de delincuencia organizada en grupos terroristas. Por lo tanto, era lógico que ellos... ¿Los transforma o reconoce que son? Los transforma porque en cierta forma hay ya conceptos internacionales sobre lo que es terrorismo. ¿No son grupos terroristas? Bueno, criollamente son grupos terroristas, pero... ¿Y según los parámetros internacionales no? No, y le voy a explicar por qué no.
fíjese, si usted le dice a un norteamericano en estos momentos que en el Ecuador hay terrorismo, él no se imagina a uno de nuestros terroristas, él se imagina a Hezbollah, a Hamas, a Septiembre Negro, se imagina un tipo con un chaleco, con una bomba volando un centro comercial. Entonces, si hay una distancia desproporcionada entre lo que nosotros llamamos terrorismo y lo que es en el mundo entero el verdadero terrorismo. Si usted me pregunta aquí, nosotros no tenemos a alguien con un chaleco volando un centro comercial. ¿Es una equivocación lo que hemos hecho? Pienso que fue un acto desesperado en una situación desesperada porque ocurrió en un día algo que nadie esperaba que ocurriera. Y lo de ese día, el 9 de enero, sí fue un acto terrorista, pero no hay una conducta sistemáticamente terrorista de grupos delincuenciales. Si nosotros nos ponemos a ver los muertos que han causado ellos que generan conmoción social, normalmente es entre ellos. Normalmente es entre ellos, no es a la población. Obviamente la población ha sido víctima colateral. Hay como 400 niños muertos en esto. La población como tal está aterrorizada muchas veces por noticias más que por hechos concretos. Es decir, yo estuve en un centro comercial donde entraron a disparar a diestra y siniestra, ¿verdad? Si nosotros nos ponemos a analizar esto y comparar con lo que realmente en el mundo ocurre como terrorismo, hay una diferencia bastante grande. Entonces, volviendo al incremento drástico de las penas de aquí, ¿servirá para recluir a esos terroristas el tiempo que se requiere para aislarlos de la sociedad y que no estén tanto tiempo fuera causando daño, que es el único beneficio de la medida? Porque ya tengo claro, yo también estudié Derecho Penal, no solo por lo que le he oído a usted, no sé si alguna vez le conté a mis maestros, Ricardo Vaca Andrade, Ernesto Albán Gómez, Jaime Flor Vázquez, entre los que recuerdo. Y de los que se extrañan en las cátedras. E insistían en decirme lo que usted. Señor Vera, el incremento de la pena no disuade al delincuente. Ok, lo tengo claro. ¿El incremento de las penas a estos niveles va a posibilitar que se los guarde más tiempo? No. Entonces, le voy a explicar por qué no. Si la pena olvidémonos de que es 19, 20, póngale usted que es 40 años, pero si el delincuente está seguro que no se los van a imponer porque el sistema judicial no funciona o el sistema policial de investigación y fiscalía no funcionan, esa pena nunca va a ser una pena concreta. ¿O que se va a evadir? Exactamente, esto es como los impuestos. ¿Para qué quiere usted más impuestos o para qué quiere usted subir los impuestos si no está cobrando los impuestos que ya tiene? Ya, entonces, ¿qué hay que hacer para que la eficacia que se espera que tenga el aumento de la pena, que es mayor tiempo de reclusión al que causa daño, funcione? Reducir sustancialmente los niveles de impunidad. Y aquí el problema ¿cuál es? Que hacemos reformas puntuales cuando la reforma en materia de seguridad / justicia es integral. Porque esto es una cadena donde un eslabón falla, todo se daña. Si no le funciona a la policía, ¿de qué sirve que funcione? ¿Cómo reducimos los niveles de impunidad? Tiene usted que hacer lo que, por ejemplo, hicieron en Colombia. Y un experto que en alguna ocasión lo escuché en un programa suyo, decía, en Colombia, ¿qué fue lo que hicimos? Empezamos a hacer una depuración de la policía. Hay que hacer una depuración de la policía, hay que hacer una depuración de la fiscalía, hay que hacer una depuración de la justicia. Y permítame decirlo, cuando hablamos de depuración en justicia y fiscalía, en cortes y fiscalía, también incluyo los abogados. Porque normalmente hablamos del juez, del fiscal, nunca hablamos de los abogados, que son los intermediarios entre el que pone la plata y el que pone la decisión que corrompe el sistema. Y de ellos nunca hablamos. Y debe haber, por ejemplo, algo que permita quitarle la licencia. No solo, ¿a mí de qué me sirve destituir un juez? Si después lo voy a tener, en lugar de tenerlo en el estrado, lo voy a tener de abogado, igualmente corrompiendo el sistema, con una mejor situación, porque conoce a los de adentro. Ok, y en esta coyuntura en que estamos, yo conversaba con usted sobre esto antes de comenzar la grabación. ¿Tiene sentido no tocar al Consejo de la Judicatura, que está impulsando algunas de esas reformas? El concurso de jueces de la Corte Nacional destituyó varios jueces, echó abajo la ampliación del periodo ilegal para varios de los jueces de la Corte Constitucional, tiene un reglamento de evaluación en ciernes, o más bien poner otra cabeza en el Consejo de la Judicatura ahorita, que no sea Álvaro Román, va a facilitar eso. Nuevamente, si usted quiere tener un país con institucionalidad, el Ecuador no la tiene. Usted tiene que respetar plazos y procedimientos. Esto no es cuestión de que lo han hecho bien, déjenlos porque lo han hecho bien. La pregunta es, ¿y por qué entonces no seleccionamos gente que lo haga igual o mejor, pero que además tenga el compromiso de continuar un buen trabajo? ¿Le contesto? Porque no estamos en Suiza.
Ok. y le digo, estamos hablando, y le digo otra, porque no hay gente que se quiere mojar el poncho ahora. Entonces los hacemos eternos. No, que los que están haciendo algo y son mejores que los que no hicieron nada, sigan. Bueno, que tampoco están haciendo las cosas que deberían hacer. Que son... El expediente electrónico, la creación de juzgados y tribunales penales en el metaverso, que ya hay un país en Latinoamérica que lo está tratando de implementar, le digo porque he conversado con quienes lo están haciendo, en donde usted puede hacer algo muy simple. Denles tiempo, doctor. Perdón, me está ordenado en la ley. El 3 expediente, o 4 meses el expediente ahí, electrónico. cambió la composición. El expediente Wilman electrónico Terán es sencillísimo. presidía esa vaina y usted quiere que los nuevos en 4 meses lleguen a esos niveles. Bueno, preguntémosles el día de hoy qué se está haciendo por el expediente electrónico y la respuesta es no se está haciendo nada. Ok. Tenía pendiente aquí a Carlos Vera Mora del PSC, pero será cuando volvamos. Porque él preside la comisión que debe procesar estas reformas. Bienvenidos a la línea Farmal JX de Case. Con más de 175 años de experiencia en el corazón de la agricultura. Potencia, resistencia y versatilidad. Líderes en su clase. Eficiencia total del motor Tier 3. Tanque de 105 litros y una cabina cómoda para largas jornadas. En Autec Agrícola, garantía de 1 año, sin límite de horas y soporte completo. Farmal JX de Case, liderando el camino en la agricultura moderna. Arranca mamá por la banda y rápidamente establece señal con la abuelita. Papá se busca el espacio y cubre todo el frente. La hermana se tiene confianza y conecta de larga distancia. ¡Sí! ¡Vamos por más! ¡Felicitaciones! Mantuvieron la conexión en todo momento. Definitivamente la mejor jugada se hace en familia. Por eso CNT lo lleva a Estados Unidos para apoyar a la TRI. Si eres cliente CNT o contratas nuestros servicios, participas por pasajes más entradas. Ser CNT es ser ecuatoriano, sponsor oficial de la TRI. Términos y condiciones en cnt.com.es. Hay un homónimo mío con el que me martirizan a cada rato porque no repiten su segundo apellido y es paisano mío de Más Manavita, asambleísta de Manaví, Carlos Vera Mora, quien preside la comisión que debe manejar estas reformas penales. Con lo que él plantea, volvemos enseguida. Eni Lubricantes. Protege tu motor al máximo. Eni Lubricantes. Trabaja constantemente para tu satisfacción. En la ciudad, en el campo o en las condiciones más adversas, puedes estar tranquilo. Importados desde Italia. Eni Lubricantes. Siente el rendimiento. La libertad de llevar tu camino como una fuerza de la naturaleza. Con toda la tecnología y comodidad para desafiar al mundo y cumplir tus sueños. Con la potencia para llegar a donde tú quieras, enfrentando los retos de la vida. Trabajo y diseño van de la mano, con toda la seguridad que te brinda esta camioneta. Power, fuerza y poder sin límites. Modelo 2025, disponible con blindaje. Ambacar. ¿Qué tal amigos de Radio Suceso 101.7 FM? Les habla Carlos Vera para invitarlos a que desde el lunes 27 de mayo, a partir de las 22 horas, me acompañen en Vera a su manera, por Radio Sucesos, líder de información en Quito, 101.7 FM. Esta entrevista veraz es posible gracias a nuestros auspiciantes, Case, Serviceguros, Pharmacies, Eni Lubricantes, Top Shows con el de Andrés Cepeda, que es el próximo fin de semana, aquí en San Borondón por si acaso, CNT y Bankers Club desde cuyo piso 33 emitimos. Les dije que es un homónimo mío quien está a cargo de la comisión ocasional multipartidista que debe manejar estas reformas que aprobamos nosotros en la Asamblea. Escuchen. Consecuentemente vamos
a generar la convocatoria, ya sea presencial o telemática, pero también coordinando y manejando los tiempos respecto a lo que primero establece el reglamento y también, evidentemente, aquí esta situación, por ser un orden democrático, vamos a generar el consenso correspondiente para que podamos internamente, de manera responsable y comprometida, entregar a la ciudadanía, a los jueces y fiscales, como lo hemos dicho, todos los elementos necesarios que se adecúen al pronunciamiento popular, que tenga absoluta certeza el pueblo ecuatoriano que su pronunciamiento expresado en las urnas, en la consulta popular, será celosamente cuidado, pero adecuado además jurídicamente, para que se ejecuten los mismos y por fin vayamos dándole los elementos necesarios a los administradores de justicia para esto tan importante que es la lucha contra el crimen organizado, la inseguridad y la delincuencia. Para eso empezó haciendo usted una propuesta muy válida, que la comisión integre un grupo asesor de técnicos o expertos, que haya aportes de la academia. Supongo que también valdría la pena incluir los colegios profesionales o de abogados. ¿Cuál sería la mecánica de trabajo para que esto funcione y no se convierta en un saludo a la bandera? Sí, llamamos a un grupo de ilustres penalistas, los oímos, tomamos nota, dijeron sus ideas, dimos la impresión de que consultamos y enriquecimos nuestro trabajo legislativo, para lo cual ninguno de ellos es experto, por lo menos del nivel de mi invitado, y se acabó. ¿Cómo hacemos que eso tenga una metodología práctica? Bueno, tiene que haber primero el compromiso de respetar lo que digan los técnicos, porque eso es como cuando usted va al médico. Si el médico le dice, tienes que tomar estas medicinas y usted no se las toma, el problema es usted, no el médico. Entonces, lo que usted va a tener que hacer realmente es decirle, señores, esto es lo que hay, por favor, reúnanse, háganos la propuesta. Nosotros la estudiamos, vamos a ver qué dudas tenemos, nos reunimos para que nos expliquen, porque puede que como no somos expertos no lo entendamos, y luego, por favor, vamos a necesitar que ustedes se lo expliquen al Pleno. Es la forma de no deformar el proyecto. ¿Qué significa respetar lo que digan los técnicos? ¿Acatar lo que digan los técnicos? Si tiene una explicación razonable y técnica, evidentemente así tiene que ser, porque es como que usted vaya al médico y diga, vea, a mí no me gusta su propuesta, voy a hacer nomás y tomar la mitad de la medicación. Entonces, ¿para qué me viene a consultar, pues? Si el que sabe de esto soy yo y le estoy diciendo que esto es lo que usted tiene que hacer, pues para eso mejor no me invite, porque yo tampoco vine aquí para la foto. Okay. Entonces hay que entender, yo no soy técnico, entonces llamo al técnico. Si no le voy a escuchar, ¿para qué? Esa precisión es importante. Paisano Carlos Vera Mora, tómela muy en cuenta, sobre todo porque usted pertenece al partido que lideró y ha liderado siempre la propuesta del incremento de penas, sobre quien cae la mayor responsabilidad de que esto a lo cual el pueblo les ha dicho sí funcione. Ahora, recientemente consultamos también con el doctor Julio César Cueva más sobre esta materia. Claro, porque cumple con la voluntad popular de incrementar la pena. Exacto. Pero tiene que en la motivación de toda la reforma explicar por qué no procede incrementarla en tal proporción porque viola la proporcionalidad respecto de otros delitos conexos y decir lo correcto por el estudio, va a tener que hacer un estudio de dosificación de pena, analizando toda la integralidad del código o por lo menos de los delitos de ese capítulo para decir lo proporcional es esto y no esto. ¿Por qué? Porque si la Asamblea no hace esto o no lo justifica o encuentra razones para no darle totalmente la razón al presidente, se arriesga a una demanda de inconstitucionalidad por violación del principio de igualdad y de proporcionalidad. Profundicemos. Esa fue su respuesta cuando le pregunté, ¿la Asamblea puede reducir el incremento o el monto de incremento que propone para las penas el Ejecutivo? Y ya vieron lo que respondió. Y termina diciendo que esto puede acabar incluso en una demanda de inconstitucionalidad. Explíqueme esto un poco mejor. Ejemplo, en el caso del asesinato, la pena actual es de 22 a 26 años y el Ejecutivo propone de 26 a 30. La Asamblea puede decir, bueno, no van a ser los 30, van a ser solo 28, no van a ser 26, van a ser 27 y lo puede subir de 27 a 28, de 28 a 29. Lo que no puede hacer es mantenerlo en 22 y 26 o incluso reducirlo. ¿Okay? Necesariamente lo va a tener que aumentar. Pero es que en el momento en que usted aumente el asesinato, hay otros delitos que están vinculados también con la vida, que se quedan rezagados en su pena, por así decirlo. Terrorismo con resultado de muerte, robo con resultado de muerte, secuestro con resultado de muerte y femicidio, que es importantísimo. Ahí es cuando usted decía que es vital hacer ese trabajo
guardando los principios de igualdad y proporcionalidad. En este caso es igualdad, porque va a tener que decir, todo aquel delito que no sea asesinato, pero que tenga un resultado de muerte, su pena tendrá que ser incrementada en el mismo nivel que el asesinato para preservar el principio de igualdad. Y eso ilustra lo complejo y técnico que debe ser este proceso. Así es. Es que a ojo de buen cubero nos dijeron que hay que aumentar. Estaba 22 a 26. Nos proponen 26 a 30. Si lo hacemos 26 a 28 estamos aumentando, resuelto. ¿No es así? No, porque deja usted en desigualdad los otros delitos y ahí es donde alguien puede decir, y le voy a decir quién lo va a decir, los grupos que con razón promovieron la figura y el tipo penal de femicidio, porque van a decir lo que yo le he manifestado a usted. Claro, ahora matar a una mujer es menos grave que matar a un hombre. Entonces, no solamente eso, sino que en la práctica la fiscalía, ¿qué va a decir? No, pues si es de 26 a 30 asesinatos, y es más fácil probar un asesinato que un femicidio, por si acaso, van a procesar a todos los femicidas por asesinato, y la razón de ser del femicidio dejó de existir, que era visibilizar y separar de los asesinatos comunes y corrientes, por así decirlo, la gravedad de la máxima conducta de violencia contra la mujer. Entonces deja de tener sentido el femicidio. Ok. La otra lógica pregunta, ¿60 días bastan para esto? No. Entonces, pero no va a haber ningún problema y le explico por qué. Cuando la Constitución del 2008 se aprobó, esta ordenaba en 180 y en 360 días, en ciertos casos, la creación de muchas leyes. Ninguna se aprobó en ese tiempo. Y no faltó quien dijera que ya no se podían aprobar porque el plazo legal constitucional había vencido. Okay, correcto. Pero la Corte Constitucional hizo lo correcto y dijo, no señor, porque la esencia del poder legislativo es legislar. Y nunca van a poderla perder y nunca van a perder esa esencia de poder legislar. El plazo es un referente. El plazo deberían cumplirse. Pero si no se cumple, no va a pasar nada, la reforma es válida, porque además la Corte fue muy clara también en decir en el dictamen que si bien es cierto el plazo tenía que respetarse, también tenía que respetarse el procedimiento ordinario de aprobación de leyes que tiene que ver con 2 informes, con 2 debates. De tal manera que si requiere más tiempo, no hay un incumplimiento y va a servir la ley, porque no es que porque no pasaron los 60 días ya no vale, porque eso ya quedó zanjado en el 2008. ¿Contaminado o afectado por periodo electoral? ¿Cómo evitamos que se caiga en el baratillo de ofertas o en empujar lo máximo porque eso es lo más votado? No se va a caer porque la gente, creo que los que quieren o aspiran a ser reelectos o ser asambleístas tienen claro que aquel que se le meta la mano a esto no va a poner ni un asesor en la próxima asamblea. Está claro. Y va a estar lo más cuando, tras la siguiente pausa, escuchen una reflexión de Pablo Encalada, penalista también, que a su tiempo hizo en Quito para DiBlue, Mónica Mendoza, sobre esta materia con una advertencia muy temprana que no fue escuchada. Si tu vehículo está asegurado con Serviceguros, no tienes de qué preocuparte. Podrás contar con la mejor cobertura vehicular que incluye asistencia de remolque en todo momento. Permítenos asesorarte. Cotiza con nosotros por WhatsApp al 098-715-9423 o en nuestro correo cotizavehículos@serviceguros.es. Y si quiero que mi pedido llegue, ¿dónde y cuándo lo necesito? Elige la forma de pedir que prefieras. ¿Por qué? Ahí está Pharmacies. Ahí está Pharmacies. Y si quisiera canjear mis puntos para viajar o para comprar más, puedes canjearlos por millas o dólares. ¿Por qué? Ahí está Pharmacies. Ahí está Pharmacies. Con más recompensas y cuando más lo necesitas. Ahí está Pharmacies. Ahí está Pharmacies. Voy a averiguar sobre los incrementos que propone el Ejecutivo para otros delitos muy en boga, sicariato y secuestro extorsivo, así como lavado de activos al volver. Coca-Cola presenta Cuando dices que te olvides, Andrés Cepeda y Santiago Cruz. Sábado 1 de junio, Arena Park, San Borondón, 20 horas. Preventa ya disponible en ticketshow.com.es, Río Centro, Entre Ríos, Seibos y Mall del Sol. Con tarjetas Produbanco, difiere hasta 10 meses sin intereses. Te lo trae Top Shows, 30 años cumpliendo.
Bienvenidos a la línea Farmal JX de Case. Con más de 175 años de experiencia en el corazón de la agricultura. Potencia, resistencia y versatilidad. Líderes en su clase. Eficiencia total del motor Tier 3. Tanque de 105 litros y una cabina cómoda para largas jornadas. En Autec Agrícola, garantía de 1 año, sin límite de horas y soporte completo. Farmal JX de Case. Liderando el camino en la agricultura moderna. ¿Qué tal, amigos de Radio Suceso 101.7 FM? Les habla Carlos Vera para invitarlos a que desde el lunes 27 de mayo, a partir de las 22 horas, me acompañen en Vera a su manera, por Radio Sucesos, líder de información en Quito, 101.7 FM. Estamos tratando aquí cómo debe manejar la Asamblea el incremento de penas que le ha propuesto el Ejecutivo, acogiendo lo que le mandó el pueblo en la última consulta. Y antes de Pablo Encalada, les dije que quiero consultar sobre lo que plantea el gobierno respecto a 3 delitos en boga. Sicariato. Pasa de 22 a 26 años a 26 a 30 en el caso de quien ejecute o dé la orden, y pasa de 5 a 7 años a 7 a 10 años en el caso de que haga la publicidad u oferta. ¿Su opinión? Lo propio que en los otros casos requiere de algo que lo complemente, que es un sistema que garantice una condena, porque de lo contrario eso lo único que va a quedar es como una buena intención en un código, en donde antes me costaba tanto, ahora me cuesta más, pero si no hay alguien que me imponga esas penas, es exactamente lo mismo que nada. Secuestro extorsivo de 10 a 13 años pasa a 13 a 16 en general. La pena máxima tiene en la actualidad, y la pena máxima aumentada en 1/3 tendrá si coincide con 10 causales. Bueno, le pongo este ejemplo que probablemente no va a gustar, más que un ejemplo como algo que va a pasar. Si a usted, por ejemplo, más allá de estos delitos, por narcotráfico le daban 10 años y ahora le van a dar 20, si transportar, cuidar y custodiar en el Ecuador el kilo de droga costaba, me invento, $2,000, ahora va a costar 5,000. ¿Por qué? Porque a mayor riesgo, mayor costo. Entonces, si esto no se reduce los niveles de impunidad, el delincuente lo que le va a decir al narcotraficante es, mira, tener, custodiar, transportar y todo lo que tengo que hacer en el Ecuador para asegurar que tu droga salga al extranjero, me va a costar a mí ya no 10 años, sino 20. Por lo tanto, ya el costo de ese riesgo es mayor. Entonces, lo que van a hacer es enriquecerse más rápido. Si usted no tiene un sistema que garantice que estas penas aumentadas las van a imponer, y no solo es eso, Carlos, sino que, ok, el juez le pone los 20 años, ¿a dónde van? Al centro donde los van a entrenar mejor. Tiene usted también que tener un sistema carcelario, que le garantice la pena. ¿Por qué le tienen tanto miedo a la extradición? Porque allá no corrompen el sistema y las penas las cumplen como tiene que ser. El secuestro extorsivo de 22 a 26 años pasa a 26 a 30 cuando es con muerte de la víctima. ¿Esto se equipara a las otras figuras de asesinato y femicidio que vimos? En asesinato sí. Es correcto. O mejor dicho, es proporcional, ¿no? Es adecuado. Vamos ahora con lavado de activos. Tiene de 1 a 3 años y pasa de 5 a 7 años. Si el monto es menor a $46,000. ¿Hace sentido? Sí, porque además en otros casos, conforme aumente el monto, va a tener que aumentar la pena para guardar la debida dosificación y proporcionalidad. Ahora sí, recordemos lo que meses atrás le dijo Pablo Encalada a Mónica Mendoza en The Blue FM. Son 88 reformas, estos fueron unificados, y son 88 artículos que han sido propuestos en este segundo borrador, en el segundo proyecto, para ya aprobación del Pleno de la Asamblea Nacional. Y si bien uno puede encontrar cuestiones válidas, ¿no es cierto?, algo correcto, con lo cual nos parece que está bien, pero yo como un estudioso de este tema de la materia penal, yo sí les puedo decir pero con pleno convencimiento que no hay ni un solo artículo que sea realmente importante para que cambie una situación con la cual el país, no sé, pueda luchar contra la criminalidad, que vaya a corregir un tema de fondo del sistema de justicia. No hay ningún artículo, ni uno solo,
que sea realmente importante. Lo que sí hay son al menos 2 artículos o 3 artículos que pudieran cambiar la realidad judicial del país o la realidad política del país a través de procurar el retorno de Correa, metiendo las manos a la justicia y, digamos, allanando el camino para que se revoque su sentencia. Fíjese lo grave esa advertencia, Pablo Encalada. Esto fue el 19 de febrero, de paso. Y se refiere el penalista de Quito a 88 artículos que se quieren reformar en el COIP para hacerlos compatibles con lo que se acaba de aprobar en la consulta. Y reclama él la necesidad de introducir algún artículo que signifique algún aporte distinto, significativo al sistema penal. ¿Hay la posibilidad de hacer eso, de introducir eso? Y si es así, aprovechando esta nueva reforma, ¿cuál sería? ¿Cuál propondría usted? No hay forma de hacerlo porque si yo no me equivoco, la Corte Constitucional en el dictamen fue muy clara respecto de que las reformas que tenían que hacerse en virtud de la consulta eran estas. Y eso justamente para evitar, porque ya había el antecedente de la metida de mano que hicieron con estos otros 88 artículos donde quisieron introducir 2 de contrabando que perjudicaban realmente al país. Entonces, lo que pueden hacer es una reforma al COIP paralela en otra comisión que sería una ordinaria de justicia probablemente, para tratar de aprobarlas de manera conjunta en el Pleno. Pero en el mismo proyecto están expresamente vetados por la Corte Constitucional. Es decir, si a guisa de hacer consistente o coherente lo propuesto en la consulta con las reformas de la Asamblea, ¿se van más allá del ámbito que se refiere exclusivamente a eso? ¿Se están saliendo de lo mandado y puede ser considerada inconstitucional esa propuesta? Sí, claro. Violenta un procedimiento o una aprobación, un dictamen de la Corte. Y eso es sujeto a control de la Corte Constitucional. Okay. Eso es gravísimo. Advertidos. Al concluir, en el siguiente bloque, hablaremos sobre algunos aspectos puntuales de la situación de seguridad del sistema penal ecuatoriano con el doctor Julio César Cueva. Si tu vehículo está asegurado con Serviseguros, no tienes de qué preocuparte. Podrás contar con la mejor cobertura vehicular que incluye asistencia de remolque en todo momento. Permítenos asesorarte. Cotiza con nosotros por WhatsApp al 098-715-9423 o en nuestro correo cotizavehículos@serviseguros.es. Y si quiero que mi pedido llegue ¿dónde y cuándo lo necesito? Elige la forma de pedir que prefieras. ¿Por qué? Ahí está Pharmacies, ahí está Pharmacies. Y si quisiera canjear mis puntos para viajar o para comprar más, puedes canjearlos por millas o dólares. ¿Por qué? Ahí está Pharmacies. Ahí está Pharmacies. Con más recompensas y cuando más lo necesitas. Ahí está Pharmacies, ahí está Pharmacies. Lo que tiene que hacer la Asamblea con las reformas y los artículos con texto que ha propuesto el Ejecutivo es solo una de las múltiples tareas en el ámbito del derecho penal. Hay 2 o 3 sobre las que les averiguaré más a nuestro invitado al volver. ¿Qué tal amigos de Radio Suceso 101.7 FM? Les habla Carlos Vera para invitarlos a que desde el lunes 27 de mayo, a partir de las 22 horas, me acompañen en Vera a su manera, por Radio Sucesos, líder de información en Quito, 101.7 FM. Parte final de esta apasionante entrevista con el doctor Julio César Cueva, penalista, que ha estado referida hasta ahora principalmente a la forma en que la Asamblea debe manejar las reformas aprobadas de consulta con los textos remitidos por el Ejecutivo que tienen que ver con incremento de penas principalmente
tipificación de otra serie de delitos, cumplir la pena todo el tiempo sin parte de ella hacerlo en libertad, etc. Pero esto tiene que ver con otras cosas. ¿Quiénes van a ser los jueces que ejecuten esto? Se está renovando, entre otras cosas, la Corte Nacional y también la Sala Penal. Hay 172 postulantes. ¿Cómo deben proceder los filtros de méritos para que no sea una verificación de carpetas? Sí, aquí está, certificado, gracias, pase. Y sobre todo, los filtros de oposición para que resulten elegidos no solo los mejores, sino los más independientes. A ver, parte del problema de la selección de jueces, de fiscales incluso, es que la oferta académica, sobre todo pública, en estas materias, no es la mejor. De tal manera que si usted no tiene a gente realmente que conoce, porque realmente se ha esforzado y lo han hecho que se esfuerce para ser un mejor abogado, va a ser difícil que usted tenga una materia prima de la cual puedan salir personas que realmente ameriten. Es decir, nuestras universidades no están formando buenos penalistas. No necesariamente, las públicas son bastante deficientes. De hecho, le puedo decir, usted pregúntele a alguien que ha ido a una maestría en el extranjero y el primer día le enseñan cosas o le preguntan cosas que usted debió haber aprendido en la carrera y usted que quiere poner a llorar. Impresionante. Entonces, usted ahí es donde usted entiende, bueno, realmente yo sí vengo de un cuarto mundo porque estas cosas... Entonces, y usted tiene que ponerse al día porque lo contrario no entiende absolutamente nada, le están hablando de otra cosa. Peor aún, si venimos con ese hándicap, o vienen algunos, o participan algunos, ¿cómo resolver eso? Los concursos tienen que ser lo suficientemente exigentes para que aquel que no tenga esas capacidades las tenga que adquirir para poder participar. Pero eso solo en tema de conocimiento. ¿Cómo se prueba? Por ejemplo, ¿le parece a usted una prueba verbal fundamental? Sí, claro, por supuesto, porque estamos hablando... ¿La capacidad de argumentar? Por supuesto, estamos hablando de un procedimiento oral en donde el juez tiene que justificar de manera oral su resolución y después la amplía de manera escrita. Ya, y en la impugnación o en la posición, ¿descalifica a un penalista al haber sido abogado de un narcotraficante o si lo ha sido, sacándolo inocente o culpable o simplemente por una sentencia justa? ¿Debe ser considerado? Sí, debe ser considerado porque incluso hay reglas a nivel mundial que hablan de que no se puede vincular a un abogado con su cliente. Porque hay mucha gente que ha sido acusada de muchísimas cosas, incluso para dañarlo políticamente, y son personas inocentes. El abogado lo que hace es un trabajo como hace el médico, es más o menos que usted me diga a mí, ¿debe un médico atender a un delincuente que llegue herido de bala o tiene que dejarlo morir? ¿Cómo medir si es probo un abogado? La probidad se mide por una carrera exitosa en términos de no necesariamente ganar los juicios, sino haber sido lo suficientemente... ético, no tener tachas de haber sido denunciado, procesado, investigado por delitos que tengan que ver con mentira, con corrupción. Por ejemplo, con su línea ética muy pocos entienden cómo usted pudo aceptar ser el defensor de este fiscal acusado de haber matado a su novia en Manta. Yo defendí a alguien que era acusado de un delito que cuando yo revisé la documentación evidentemente no se había cometido. Tanto tuve la razón, Carlos, que la Fiscalía reiteradas veces se ha cansado de decir que ahí no hubo ningún femicidio, que eso fue un suicidio. Entonces, yo no estuve equivocado cuando acepté la novia de él no fue asesinada por su cliente. No, señor. Y no lo digo yo, lo ha dicho la Fiscalía después de haber revisado eso exhaustivamente. Pero usted llegó a esa convicción primero analizando el caso que iba a aceptar. En muchísimos casos que se me presentan previo a aceptarlos, en casos como esos o temas que tienen que ver con violencia sexual, sobre todo de niños, yo analizo primero el caso con la documentación que me plantean y si yo me convenzo independientemente de que esta persona en eso que se la está investigando es inocente, lo defiendo. Si no, no lo defiendo. Por eso usted no me va a ver a mí defendiendo casos de narcotráfico. Qué importante que es esto, porque nos lleva a otro punto. ¿Hasta dónde las pruebas de confianza en este concurso para jueces? Son importantísimas, pero no solo para seleccionar al juez, sino a lo largo de todo el proceso. Y le explico brevemente. Todos los funcionarios, jueces y todos hacen una declaración juramentada de bienes. ¿Usted ha visto alguna vez a alguien que lo investiguen por eso? A alguien que le vayan y le digan, señor, usted dice aquí que gana $5,000 al mes. ¿Y cómo es que usted tiene gastos según el sistema? Correcto. Entonces, usted ya es juez y usted de forma periódica, pero además aleatoria, debe haber un grupo que no está formado por gente de la justicia o del Consejo de la Judicatura, sino tal vez de la Contraloría, que va y dice aleatoriamente vamos a coger 50 jueces del país
Vamos a averiguar dónde viven, cómo viven, qué carros tienen, si los dos hijos trabajan, si la esposa trabaja, dónde estudian los hijos, cuántos viajes hace. Vamos a ver si la casa tiene piso de mármol de Carrara, si tiene un Kingman, si tiene, qué sé yo. Y entonces sacar las conclusiones de que usted está en una situación que evidentemente no se justifica. Dos cosas puntuales para concluir. ¿Qué hacer para elegir un o una fiscal que no desmerezca e incluso supere los niveles de Diana Salazar, pero sobre todo que no se preste para echar abajo todos los juicios importantes que ella ha logrado avanzar con cualquier pretexto? Primero, tener una ciudadanía vigilante, porque es evidente que la presión de la ciudadanía contiene a los que quieren meterle mano a este y a cualquier concurso. Segundo, creo yo que debería crearse una veeduría ciudadana, pero técnica. Ahí usted no puede tener un ingeniero, porque yo entiendo que es un ciudadano, pero un ingeniero no va a entender que en un reglamento le están poniendo una trampa para elegir al que no corresponde. Ahí tiene que ser una veeduría ciudadana técnica de gente que entienda, que le pueda decir, ojo, esto no está bien, y que sirva para dar las alarmas. Penalistas, criminalísticas, sí. Gente experto en derecho procesal, gente experta en derecho probatorio, gente que entienda esto. ¿Psicólogos sí? Sí, claro, por supuesto. Usted no puede tener una persona con problemas de personalidad o trastornos de personalidad en un cargo de estos, que además puede ser discriminante. Y la otra, usted litiga en Guayas, ¿verdad? Principalmente. En todo el país, pero generalmente en Guayas. Usted sabe el despelote en que quedó esto después de que se empezó a descubrir la mafia que era esto. ¿Cómo recuperar rápido la justicia en Guayas, que está en soletas? Bueno, cosas rápidas no van a funcionar. Esto es un proceso, porque si usted lo hace rápido, lo hace mal. Y aquí lo que hay que hacer las cosas es bien. Y hay que empezar a hacer nuevamente. Los que ya están elegidos y todo lo demás, hacerles pasar pruebas de confianza, decirles, háganme una declaración actualizada de sus bienes, pero no solamente eso, les voy a ir a tocar la puerta en cualquier momento a ver si esto está justificado o no, y si no, discúlpeme, siguiente. Doctor Julio César Cueva, muchas gracias por prender tantas luces siempre en este túnel de oscuridad que es la justicia en el Ecuador. Gracias a ustedes. Lo que ha dicho este invitado en los últimos 60 minutos debe ser parámetro, norma, orientación para el trabajo que tiene que hacer en lo puntual la Comisión Ocasional Multipartista de la Asamblea, con las reformas aprobadas en consulta con textos enviados por el Ejecutivo. Durante una hora han escuchado gratuitamente, frontalmente, de buena fe sobre todo, propuestas que pueden mejorar lo que ya se ha votado, aunque nunca ha sido de la línea en la cual él cree. Él no es de los convencidos, más bien es de los opuestos al incremento general de penas per se. Y aún así ha tenido aquí la independencia y la buena fe de decir, aunque yo no discrepo con esto, ya que lo aprobaron, lo mejor que pueden hacer es esto. No desmerezcamos, ni desvaloricemos, ni desaprovechemos ese tipo de orientaciones. Pero eso y nada no funcionará si ustedes no toman la actitud que él mismo les ha reclamado y que yo les invoco siempre. Veedurías, dice él, participación, vigilancia ciudadana, involúcrense. Mientras ustedes sigan de espectadores y no de protagonistas, se nos van a seguir llevando el país. Hasta la próxima semana. Este espacio Verás se emite gracias a Case de Autec Agrícola, Serviseguros, Pharmacies, Eni Lubricantes, CNT, Ambacar, Top Shows, Bankers Club. Transmisión simultánea, Vito TVO, Manavisión, Macro Digital Televisión, Caravana 750 AM, Tiblu 88.9 FM, Alborada 90.3 FM Imbabura, Extrema 92.5 FM en Tungurahua y Cotopaxi.